7:24 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Se incorpora a la transmisión y le vamos a dar la bienvenida a Henry Falcón, gobernador del estado Lara y dirigente del partido Avanzada Progresista. Gobernador, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Gracias, hermano. ¿Cómo va la cosa? Son varios los temas, diputado y gobernador, y ojalá el tiempo sea benévolo con nosotros para tocarlo. Me gustaría, antes de entrar con algunas consideraciones políticas y del diálogo sobre todo, que es la posición que ha mantenido Henry Falcón como bandera, el revocatorio también, su opinión como primera autoridad civil del Estado Lara respecto de esta decisión que tomó ayer el máximo tribunal de la República en sala constitucional, que está reseñado en nuestro sitio de internet www.globovision.com. En el marco de lo que fue la declaratoria de nulidad de la reforma de la Ley de Explotación del Oro, que fue aprobada por la Asamblea Nacional, en las decisiones del máximo tribunal de la República. No sé si podemos tenerlo, por favor, por esta cámara. En las decisiones, el punto número 3, gobernador, de la decisión del TCJ, ellos dicen que declaran que resultan manifiestamente inconstitucionales y absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas mientras se mantenga el desacato a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Mira, lo primero que hay que destacar allí, y es lamentable en nuestro país, que el Tribunal Supremo de Justicia se haya dirigido todos sus fuegos hacia la Asamblea Nacional, que se haya perdido el contrapeso de los poderes, el verdadero equilibrio que exige la Constitución, y que en atención a una visión política el Tribunal Supremo de Justicia no sepa interpretar lo que está ocurriendo en la calle. Yo creo que vale la pena revisarlo con sabiduría, con menos arrogancia, menos prepotencia y menos visión partidista, porque pareciera que el Tribunal Supremo de Justicia obra fundamentalmente en ese camino. Así en ocasiones sucede con el Consejo Nacional Electoral, y es una de las grandes dificultades que tiene el país. Uno de los grandes problemas. Difícil es hablar de democracia cuando no hay una administración de justicia seria, autónoma, independiente, objetiva y transparente. Es lo que estamos viendo con este tipo de decisiones. Esto de tratar de desconocer, no desde ahora, todos los actos emanados de la legitimidad de la Asamblea Nacional, es prácticamente poner al país en una situación de limbo jurídico. Pero es que incluso hablan hasta de actos futuros que ni siquiera han ocurrido. Pero es una cosa, un exabrupto jurídico, y además de esto vuelve a poner en el ámbito internacional en una condición negativa al país. Porque ¿cuál es la razón por la cual no vienen inversiones a Venezuela? Una de las razones por la cual no se reactiva el aparato productivo, porque no hay confianza en nuestro país. Y no hay confianza en Venezuela porque las reglas no están ni van a estar claras mientras persista una visión política por encima de las estructuras institucionales establecidas en la Constitución y, por supuesto, sobre la necesidad de generar un equilibrio económico en el país. Estamos ante la presencia de un Estado democrático, gobernador. Bueno, estas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia ponen en duda la democracia en Venezuela. De allí que hay sectores, un vasto sector de la población, que cree que no solamente esas decisiones, sino las actuaciones del propio gobierno, el estilo de conducción del gobierno, dejan o ponen en duda de que estemos viviendo de verdad en un espacio de verdadera democracia en nuestro país. Esto del contrapeso, de la necesidad de equilibrio, como lo plantea la Constitución, de que las instituciones obedezcan y de alguna manera actúen en función de los principios y las normas de contenido programático que están establecidas en la Constitución, y no sobre el dictamen, el mandato o la dirección que puedan obtener ni del Ejecutivo Nacional ni de un partido político, que es lo que estamos viendo no solamente con estas decisiones, es lo que está ocurriendo también en esta de las aprehensiones desmedidas, desproporcionadas
a dirigentes políticos, las supuestas investigaciones que no terminan de aterrizar en nada, esta de las conspiraciones y los inventos y aquellas cosas. Por ahí vi que aparece de repente una imagen donde ponen al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y por eso ponen de este lado al dirigente de la Mesa de la Unidad, Henry Ramos Alup. Qué cosa más burda. Ahora, vamos a seguir insistiendo en eso cuando el mensaje que dio el país en esa marcha histórica que hubo en la toma de Caracas, donde previamente se le había anunciado a toda Venezuela y el mundo que se estaba preparando un plan para desestabilizar políticamente a Venezuela, bueno, que habían bombas, que no sé qué cosas que iban a haber, y, bueno, y fue una cosa, también la actuación desmedida del gobierno, cerrando los túneles, cerrando las vías, etcétera, y la espontaneidad se puso de manifiesto en un país, en un pueblo que lo que está reclamando, lo que está clamando es una salida política rápida. Pero ahora, gobernador, para que no se nos pierda Venezuela. Por ejemplo, el ministro Reverol y el director del SEBIN, el mayor general Gustavo González López, insisten en que se está gestando un golpe de Estado en Venezuela. Por ello han dado o han emitido órdenes de aprehensión contra algunos dirigentes de la oposición venezolana, entre ellos uno, por cierto, de su partido, Carlos Melo, acusado de aparentemente tener un cinturón de explosivos y con ello generar caos en este marco de la presunta intentona golpista que se estaría gestando en el país. ¿Es posible hablar de golpe de Estado sin militares en Venezuela? Mira, el golpe de Estado en Venezuela es el hambre. El golpe de Estado en este país nuestro lo da el propio gobierno, con la ineficacia, la ineficiencia en el manejo de los recursos, la falta de suministro de servicios públicos, el problema de la inseguridad, el estado de sitio que se decreta todos los días en cada espacio de nuestras barriadas, pero también en cada espacio de nuestros pueblos, de nuestros campos, en las ciudades. Ese es el golpe de Estado. Ahora, cuando tú haces estos anuncios y generas esa matriz de opinión en la calle y hasta ciertos temores en un sector importante de la población, por Dios, eso es irresponsable frente a una circunstancia que sigue agobiando a la mayoría de los venezolanos. Esa circunstancia no es otra, hermano, que la cola a las 2 de la mañana, que la situación que no hay la comida, que la gente va a comprar la comida y no le alcanza el sueldo. Pero usted puede dar garantía, gobernador, que no hay en el sector opositor en Venezuela figuras o factores comprometidos con algún coqueteo fuera de la Constitución, de salida abrupta del presidente Nicolás Maduro. Bueno, pero es que nosotros pudiéramos plantear un cambio de gobierno y lo hemos venido planteando de manera objetiva, de manera regular, natural, y eso es lo que quiere la mayoría de la población, si no revisemos los estudios de opinión. Ahora, el cambio político que nosotros estamos planteando para Venezuela, lo queremos de manera pacífica, democrática y constitucional, y hemos hablado o hemos planteado una de las salidas previstas en la Constitución. Ahí está el referéndum. Lo que hemos venido insistiendo es en la necesidad de que las instituciones funcionen y el Consejo Nacional Electoral, lejos de entorpecer, facilite la salida y la facilita el gobierno. Y si no hay referéndum revocatorio este año, ¿qué salida queda entonces a lo que ha planteado la Mesa nosotros de la Unidad? no descartamos, nosotros hemos dicho calle pacífica y cívicamente, y así lo hicimos. Mientras el gobierno decía que aquí iba a haber un golpe de Estado, porque se puede decir muchas cosas, de que hay una conspiración en marcha, bueno, detuvieron a Carlos y detuvieron a algunos alcaldes y quedó demostrado que todo esto, bueno, no tenía mayor sustento, que fue un acto desproporcionado, irregular de las estructuras de gobierno a través de sus cuerpos de policía. Y quedó tan demostrado así que en pleno desarrollo de la marcha en la toma de Caracas, yo debo destacar y reconocer y además felicitar la actuación de los cuerpos de policía, especialmente de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional. Yo creo que allí quedó demostrado de que no hay, y cuando se quieren hacer las cosas bien, se pueden hacer. Y que nuestra Fuerza Armada, no la podemos meter a toda en un solo saco y pudiéramos nosotros decir que en esa actividad creo que hubo una actuación institucional comedida y creo que regular de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Pero hay personas que denuncian, por ejemplo, que fueron precisamente efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional los que obstaculizaron el paso en la carretera panamericana, claro, en Caracas, La Guaira, en el túnel de la Cabrera. Porque fíjate, porque tienen órdenes de gobernadores, órdenes del Ejecutivo Nacional, hermano, y eso también hay que entenderlo. ¿Qué va a hacer un guardia cuando tiene una orden que no genera delimitaciones, sino por el contrario es una orden estricta? Esa necedad del gobierno, esa torpeza del gobierno
de pretender cerrar, que no vinieran a Caracas, por decir algo, 30, 40 mil personas, cuando aquí marchó más de 1 millón, y se hizo de manera espontánea. Todas las avenidas, eso me consta. Yo no es que estoy inventando ni vengo aquí a decir cosas que no son. Simplemente acompañamos la marcha en un deseo de cambio en el país y cambio rápido, porque no estamos hablando del cambio a futuro, no, cambio rápido, y eso es posible por la vía de la consulta referendaria, igual es posible por la vía de la presión de calle, así como también nadie puede descartar la posibilidad de un entendimiento, de un acuerdo de unidad nacional para poder darle conducción y poder darle certeza a la población, hermanos, que anda hoy sin rumbo en un gobierno que no gobierna, que se deja gobernar por los complejos ideológicos que tiene en su entorno. Hablando de ese acuerdo nacional, y ya vamos a pasar con los comentarios de la audiencia, gobernador, pero recientemente habló el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, que es necesario ir al diálogo en Venezuela. El diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido de gobierno, dijo que ellos están dispuestos a escuchar a la oposición venezolana. Se encuentra en el país el expresidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Dijo Chugo Torrealba que no fue invitado por la Mesa de la Unidad. ¿Tiene usted conocimiento de alguna gestión que se esté realizando en pro del tema del diálogo? ¿Participaría Henry Falcón? Yo no participo en lo individual. Yo formo parte de una alianza unitaria de partidos y organizaciones sociales que somos adversos al gobierno. En todo caso, es una decisión colectiva que no la toma Henry Falcón ni la puede tomar mi organización Avanzada Progresista. Lo que sí podemos recoger, además con beneplácito, es la posibilidad de que haya un encuentro. Ahora, el encuentro se puede materializar en la misma medida, primero, que el gobierno deje la intolerancia, le baje el tono al discurso, deje la persecución y muestre unos gestos. El país reclama, por ejemplo, la gran mayoría de los venezolanos, por lo menos el 90-95%, reclama alimentos, y de allí la ayuda humanitaria de alimentos y medicamentos. La mayoría del país está contesta en la necesidad de liberar a los presos de conciencia, a los presos políticos en Venezuela. Yo creo que es importante valorar con objetividad no solo el cumplimiento de los cronogramas electorales y los procesos para darle además certeza a la salida más inédita, más eficaz, más expedita, como lo es el referéndum revocatorio, sino también a las elecciones regionales. Y así también un acuerdo institucional. ¿Usted cree que haya elecciones regionales este año, bueno, gobernador? Uno quisiera, es lo que dice la Constitución, sobre la base del principio de alternabilidad. Ya nosotros cumplimos 4 años en el ejercicio, corresponden las elecciones, pero también está el referéndum que tiene sus tácticas dilatorias desde las estructuras del gobierno y del propio Consejo Nacional Electoral. Pero fíjate, un acuerdo institucional también de respeto a los poderes públicos, de respeto a la Asamblea Nacional, a su autonomía, a su independencia, a la legitimidad de origen que le dio no solamente la Constitución, sino el pueblo en una elección que le dio mayoría a la oposición venezolana. Y además de eso, se plantean también, bueno, hermano, la necesidad de una política económica que pueda recuperar el aparato productivo, que pueda de alguna manera incidir en estas situaciones de alto costo de la vida, que erosiona el salario del trabajador. Recientemente se hizo allí unos anuncios inconsultos, además creo que válido. Pero fíjate, se hizo anuncio de ajuste del salario mínimo, se hizo el anuncio del ajuste de la cesta ticket. Hermano, todavía la administración descentralizada no han recibido los recursos, ni siquiera de los anuncios anteriores. Entonces, ¿a qué se juega? Al caos, al desorden en estas improvisaciones que caracterizan al gobierno y que ponen prácticamente en jaque no solamente a la administración, sino a la mayoría de los trabajadores del país. Tenemos que pasar, gobernador, con los comentarios de la audiencia, que a esta hora se reciben muchísimos. Esteninf Olivares ya lista para presentarlos. Gracias, Gabriel. Así es. Iniciamos de inmediato con un comentario de Susana Bejarano. Le dice, gobernador, increíble cómo siguen engañando a sus seguidores. El referéndum revocatorio no va este año, ya que no dan los lapsos, porque ustedes iniciaron a destiempo. ¿Qué le contesta? Mira, eso no es tan cierto, como dice la amiga, ¿no? Los procedimientos establecidos en la regulación respectiva se pueden incluso manejar de manera con cierta discreción. En los lapsos que te dice, un lapso en el proceso que te establece del 1 o dentro de los 90 días,
le da cierta discrecionalidad al Consejo Nacional Electoral para que, interpretando la realidad política, económica y social de la calle, pueda obrar y actuar, y por eso digo, no entorpecer, sino por el contrario, facilitar la salida que expresamente la recoge no solamente la Constitución, sino la regulación o la reglamentación respectiva. Seguimos revisando comentarios. Por acá le escribe el señor Yerick Silva 251. En Maracay vemos a Henry Falcón como un Didalgo más. Está para allá y para acá, que se defina. ¿Es chavista o es opositor? Bueno, yo creo que el amigo, siempre hay algunos interesados en poner a uno en los extremos. A mí nadie me pone en los extremos. Yo he tenido una línea de conducta y un mensaje discursivo permanente. Permanente. No hemos tenido posturas ambiguas como tratan de ubicarnos algunos de manera interesada o de repente los laboratorios de guerra sucia que se expresan a través de las redes sociales. Simplemente nosotros abordamos la racionalidad en el marco del ejercicio de la política. Yo creo que la polarización y el sectarismo le han hecho demasiado daño al país. Y de ahí el estado de conmoción que se vive en Venezuela, que nos ha ubicado a las puertas de una tragedia, de una catástrofe, cosa que nos hace a nosotros, los políticos, bueno, pensar responsablemente frente a la historia, frente al país y frente a las generaciones futuras, actuar con mesura y con responsabilidad. Seguimos con más comentarios. Por acá José Medina le pregunta, ¿por qué no se aplica el artículo 350? ¿Por qué no se insiste a Maduro que muestre su partida de nacimiento? ¿A quién no le conviene? Mira, yo lo que creo es que aquí tenemos, fíjate, la marcha tuvo dos objetivos fundamentales. Uno, solicitar la fecha para poder ejercer el derecho de la mayoría de la población a la recolección del 20% de las firmas para acelerar la consulta referendaria. Uno. Y dos, desde aquí, desde Venezuela, mostrarle al mundo la realidad de los venezolanos y la disposición desde la Mesa de la Unidad Democrática en atención a los equilibrios del país y a las expectativas de la gente de conformarnos en una sola voz para reclamar no solamente a lo interno, sino mostrarle la realidad al mundo de lo que ocurre en Venezuela, de esta tragedia que nos tiene hoy en una condición de hambre. Gobernador, por razones de tiempo leo para usted un último comentario de @StalinCentella. Le dice, sabemos que el diálogo es fundamental, pero ¿realmente usted cree que el gobierno va a dialogar? Bueno, yo creo que el gobierno no ha mostrado mayor disposición al diálogo. Y yo hablaría más que diálogo de entendimiento, de lograr un gran acuerdo, que es perfectamente posible. Ahí está Colombia, mostrando la posibilidad de que pueden ellos lograr un equilibrio en una guerra de más de 50 años, que en condiciones mucho más adversas que la nuestra, hoy están generando un espacio de entendimiento que pudiera a su vez generar confianza para la instalación de nuevas inversiones en Colombia. Eso es posible en Venezuela, pero el primero que tiene que dar el ejemplo y las demostraciones en esto, por ejemplo, decíamos ahorita, ven un poco la liberación de los presos políticos, gestos de buena fe, bajar el tono al discurso, ser más tolerantes y respetuosos, dejar de lado la arrogancia y la prepotencia, a obrar y actuar con más sabiduría, más que con ese tono arbitrario que caracteriza al gobierno, es el propio gobierno. Si eso es así, muchas cosas se podrían facilitar en nuestro país. Nos quedan solo segundos para finalizar la entrevista, gobernador Henry Falcón. El presidente del Parlamento Nacional ha hablado abiertamente de su candidatura presidencial. ¿Henry Falcón es candidato presidencial en este momento? Yo soy, fíjate, un convencido de que Venezuela requiere soluciones rápidamente a los problemas más urgentes que tienen los venezolanos. El problema del hambre, el alto costo de la vida, el problema de los servicios, el problema de la inseguridad. Yo creo que habrá momentos y habrán espacios a futuro para hablar de temas importantes que tengan que ver con reemplazos en las estructuras de gobierno que son necesarias y que las aspira toda la población. Muchísimas gracias, Gracias, gobernador, hermano, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Henry Falcón, gobernador del Estado Lara.